¿Hubo la posibilidad de otra forma política de Estado? Sí. Sí. Se habló de dos cosas. Una, de una monarquía presidencialista. Un texto que elaboró don Antonio García Trevijano y que se lo presentó a don Juan, al padre, en el que se reunieron con un catedrático de Derecho Constitucional entonces muy importante, Divergé, Maurice Divergé, para decirle que si la tesis de don Antonio salía, pues era posible la posibilidad, teniendo en cuenta de la monarquía, de que se realizara una monarquía constitucional presidencialista. Una monarquía en la que efectivamente tuviera lo que se ha venido a llamar y que llamó en 1845 un poder armónico, neutral. Cuando se le presenta ese proyecto de constitución de monarquía presidencialista, Divergé le dijo a don Antonio García Trevijano, este sería el sueño de Benjamin Constant, ¿no? Porque él creó lo que se llamó el poder neutro que tenía el rey. Una monarquía constitucional no es una monarquía que tenga una constitución. Una monarquía constitucional es aquella en la que en el principio monárquico entra el principio de representación. La monarquía es la que designa el poder ejecutivo y las Cortes, o en este caso el Parlamento, es quien tiene el principio de representación. Lo que intentó hacer don Antonio era crear una figura en la que el rey estuviera de manera simbólica y que tuviera una permanencia en cuanto a la unidad nacional, sin poder ejecutivo. Un presidente del gobierno elegido conforme al principio electivo de un sistema directo, un sistema uninominal mayoritario de doble vuelta en una sola cámara de una asamblea legislativa y un poder judicial independiente con una cámara o con un consejo de justicia. Esa era su constitución de 56 artículos, yo he podido verla, la pude ver, y don Juan le engañó, como prácticamente ha engañado todo este país. Si queremos, nos vamos atrás, el compañero, el periodo de libertad política, y hay también apostillos a todo lo que... El periodo de libertad política no tiene por qué desembocar en una constitución democrática. Un periodo de libertad política es un hecho colectivo de elección en un periodo de información, porque sin información no hay libertad de pensamiento, en el que se tiene que poner una serie, al menos 3, de opciones políticas. Y evidentemente no ahora, jamás en la historia del derecho constitucional español, desde el Estatuto de 1808, hubo eso en España, jamás. La fuerza constituyente de los 78 no es Franco, que reinstaura en el año 47 la monarquía. Y cuando una constitución, la del 78, tenemos que preguntarnos qué constituye. ¿Por qué creen ustedes que no se puede reformar la Constitución? ¿Porque los partidos no se ponen de acuerdo? Pues no. La Constitución solo constituyó 3 cosas. Reinstauró la monarquía, creó un sistema partitocrático y constituyó la organización territorial del Estado sobre unas comunidades administrativas que tenían poder suficiente para legislar. Esas son las 3 patas en las que se basa la Constitución de 1978. No se puede reformar porque se autodestruye. Por lo tanto, el concepto no sería reforma, sería extinción. Ni tampoco revisión, como eufemísticamente se dice por el artículo 149. Por eso, como bien dice Lorenzo, es un eufemismo hablar de nacionalidades, ¿o no? De las naciones, artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, padre común indivisible de todos los españoles. Se reconoce el derecho a las autonomías de las nacionalidades y regiones que integran España. Eso dice el artículo 2. Se fundamenta necesariamente en esa organización territorial del título octavo. Que el título octavo no son los artículos. La educación es una competencia exclusiva del Estado. Por desgracia está así, el artículo 149.1.16. Pero es que hay un problema, que el Tribunal Constitucional se constituye como un poder constitucionario. ¿Eso qué significa? Si él lo dijo bien, que fuera de los poderes constituidos, legislativo, ejecutivo, judicial, él crea poder. Fuera del marco constitucional, crea poder constitucional. Y entonces empieza a crear el tipo de competencia. Y como la Constitución lo deja abierta, empieza a crear competencias exclusivas y competencias ejecutivas. Competencia básica, competencia legislativa, competencia concurrente, competencia... ¿Por qué? Porque deja un sistema abierto de tipo federal, es decir, una aberración absoluta desde el punto de vista constitucional. ¿Qué ocurre? Que el Estado, en virtud de la ley de delegación, puede delegar el Estado cualquier competencia estatal exclusiva, se lo puede dejar a las comunidades autónomas, que eso es el consenso, que no es más que el trapicheo, en virtud del cual se le da
a las autonomías se le da las nacionalidades en virtud de un apoyo del gobierno. Por lo tanto, el poder constituyente viene de Franco y viene desde el 47, que luego se reafirman las leyes fundamentales y que los españoles ratifican sin idea, porque no tienen ni idea de si o es la Constitución del 78 o no es nada. Por lo tanto, no eligieron absolutamente nada. Absolutamente nada. O era esto o era el caos. En segundo lugar, ¿qué constituyó? La monarquía, una partitocracia y una organización territorial basada en autonomías excluyentes, porque había un nacionalismo que estaba dentro. Y podía perfectamente, desde 1845, el proyecto de Silvela de 1833, para que evidentemente nosotros somos una organización territorial, regionalista y municipalista, como bien ha dicho Loreto. Por lo tanto, no tenía cabida históricamente en ningún caso. No es que haya un nacionalismo excluyente, es que el nacionalismo es excluyente per se. Existen nacionalismos incluyentes, eso no existe. El único nacionalismo incluyente es el patriotismo que se requiere para la unidad nacional. Es evidente que si metes y le das autonomía política a un nacionalismo, tarde o temprano te va a romper el Estado, teniendo en cuenta que nuestra Constitución es una Constitución abierta por virtud del artículo 149, 148 y 149. Y efectivamente el marco internacional no era el más propicio, pero no podemos mirar afuera. Estados Unidos tuvo mucho que ver con que el proceso constituyente que no hubo, no hubiera ruptura. A don Antonio García de Trevijano lo metieron en la cárcel no solo porque se dijo dentro, sino por lo que también lo que se decía fuera y también en Estados Unidos. Y eso provocó lo que hoy tenemos. Por eso la Constitución no se puede reformar, y no sé si se hablará, sino porque se autodestruye. Y por lo tanto tendría que haber otro proceso constituyente en el que se eligiera otro modelo de Estado. Entonces, a la pregunta si hubo otro modelo, sí. De hecho, y termino, don Juan le prometió a don Antonio el hecho de tener una posibilidad de un referéndum entre monarquía y república. Por eso don Antonio apoyó a don Juan, porque era republicano, repúblico en los últimos años. Y le dijo, no te preocupes, lo que pasa es que se la jugó en Santorín, en Estoril. Y le dijo a los Borbones, y dijo, bueno, pues entonces tengo que crear otra cosa, y creó otra cosa, ¿no? Por lo tanto, sí hubo encima de la mesa otro proyecto, y el proyecto era una república constitucional, que no es una república política. Cuando se habla de república, es la democracia formal, hecha como forma de Estado, conforme al principio electivo del Poder Ejecutivo, conforme al principio representativo de la nación y conforme al principio de independencia judicial.